Bienvenidos. Una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, gracias por la invitación semana a semana. Muy bien me encuentro, muy bien. Pasando un poquito de frío, pero Sí. muy bien. Bien, es más, se te cambió el fondo con el frío, me parece. Sí, nos hemos mudado del estudio que improvisamos aquí en casa, en la provincia de Neuquén, y estamos en un lugar un poquito más resguardado del frío porque está Bien. fresco. Así que bueno, estamos más cerca de la calle, lo cual a veces hace que algún vehículo genere el ruido al micrófono. Y bueno, Pero bueno, la temperatura en el estudio anterior era mucho más baja. yo en clases le enseño a mis alumnos que la radio es una recreación de un fragmento de la realidad. Así que tiene que haber sonidos naturales y los autos suenan día a día, así que está todo bien. Sí, de paso un saludo grande a las familias, a los amigos que nos escuchan a través de la señal Nuevo Tiempo que emite gentilmente nuestro programa los días viernes y los días sábados, salvo en Argentina donde Ujú. nos han cambiado el horario y mucha gente me ha escrito preguntándome, pastor, ¿por qué no están? No manejamos nosotros esto Bueno, y bueno, estamos intentando volver al horario natural, al horario normal. Pero a la gente que está manejando tal vez el vehículo, viernes ahí haciendo alguna actividad allí en Perú, en Colombia, en Chile, y escuchan ruidos tal vez de un auto, puede que no sea el auto que está cerca al suyo, puede ser que sea un claro. auto que esté pasando por afuera de casa. Tal cual. Y de última, en base a lo que decías recién, también está la opción del podcast. Sí, de paso, estamos en todas las plataformas de podcast. La más conocida es Spotify. Yo ahora estoy Ujú. utilizando otras plataformas, la de Google, que es Ajá, gratuita y que no tiene publicidad, entonces me sí. permite escucharlo sin la publicidad de Spotify, salvo que tengas una cuenta premium en Spotify. Pero Google Podcast, ahí estamos y es realmente sencillo encontrarnos. Bien, bien. Nos buscas como la Biblia hoy y ahí vamos a aparecer. ¿Sí? Exacto. Bien, Sebastián, el tema de esta semana, eh, uno podría decir, bueno, otra vez, lo del pacto ya lo tengo en claro, que hemos hablado mucho de esto. La fe del pacto es el título, ¿no? Ujú. ¿Qué es una fe especial? ¿Porque es la del pacto? ¿Qué es? ¿Hay que fabricarla? ¿Qué se hace? Bueno, yo creo que el título es muy bueno y realmente comprender el título ya automáticamente nos hace un análisis Mm, de toda la lección de esta semana, de todo el estudio que hemos realizado esta semana. Entender realmente lo que es la fe del ujú. pacto. La fe es una sola, primero, Bien, como pero el la pacto fe tiene... también. Exactamente, exactamente. Entonces, la fe y el pacto tienen mucho que ver porque la fe y el pacto, en definitiva, es Ujú, la que nos produce la salvación. Y uno va a decir, pero ¿cómo, pastor, la salvación, si la salvación es Cristo? Bueno, voy a ujú. repetir, la fe y el pacto, ambos unidos, juntos, son los que nos producen la salvación. Y voy a leer el texto que está en Gálatas capítulo 3, versículo 11. La Biblia, clarita, el apóstol Pablo aquí, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ujú, Y él usa una palabra aquí en griego, pistos. ujú. Esa es la palabra que él usa para hablar de la fe. Esta palabra pistos significa fidelidad o Ajá. firme en Habíamos hablado griego. algo de eso en el encuentro anterior, ¿no? Ya. Exactamente. Y esta palabra griega es la que se utiliza en la Septuaginta, una versión hecha por 70 hombres del Ujú. Antiguo Testamento al griego. Y esta versión usa la palabra pistos para referirse a una palabra hebrea que es gemuná, que es Emuná. una palabra, gemuná, que viene de una palabra que tiene que ver con verdad, con algo firme, con la verdad firme, Ujú. pero que significa en realidad fidelidad. ¿Sí? Claro, Entonces, claro. la fe es fidelidad. Entonces, tenemos un pacto. Si yo soy fiel, si yo soy una persona fiel al pacto, Ujú, tengo justicia, tengo salvación. ujú. Entonces, el pacto es aceptar la muerte de Cristo en mi sustitución. ¿Cómo la acepto? Siendo fiel. Porque alguno dice, bueno, pero yo creo que eso es fe. No. Claro. Y acá es que es la corrección más grande que tenemos que hacer. Creer es creer.
Claro, a ver, hay un texto que habla de que los demonios creen y encima tiemblan, o sea que hacen algo en consecuencia, ¿no? Claro, pero es la fidelidad. O sea, la fe bien entendida no tiene que ver con solo creer en algo que no veo. La fe tiene que ver con ser fiel. Ujú, ujú, Y ser fiel al pacto, si uno obedece el pacto, ¿y qué es el pacto? Bueno, cumplir la ley de Dios por amor a Dios y automáticamente, o sea, la ley no me hace salvo, sino la claro, claro. fidelidad que yo le doy a la ley, que es Dios, es el Ujú, carácter de Dios. Entonces, lo más ujú. importante aquí no es el pacto fundamentalmente, porque sin el pacto no tenemos ninguna chance Obviamente. de nada, Y no habría pero razón de fidelidad tampoco. exacto, pero es la fidelidad que yo presento a ese pacto la que me va a producir la salvación. Y no son obras, insisto, no Claro, son obras, claro. es una actitud de ser fiel a Dios. Porque uno puede creer pero no obedecer, y la Ujú, fidelidad tiene que ver con creer y obedecer. ujú. Vos viste que a mí me gusta desgranar los textos un poco en el idioma que uno maneja medianamente, ¿no? Tratando de entender, porque es a lo que el común de la gente y cada uno de nosotros tiene acceso. Y me puse a jugar un poco con cómo está escrito este texto, el tradicional, el conocido, el justo por la fe vivirá. Y entonces escribía, bueno, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Es que el que es justo por la fe vivirá o el justo va a vivir por la fe? Viste como que tenés dos sentencias posibles ahí. Y en realidad las dos son posibles. Ujú. Las dos van concatenadas, no las podés separar. Exacto, porque no sos justo si no tenés fe. Claro. Y no tenés fe si no sos justo, porque es lo mismo Ujú, prácticamente, ¿no? ujú, Porque, a ver, uno dice, bueno, pero ¿cómo soy justo? O alguien hoy puede estar pensando, me estoy anticipando al día miércoles, el ujú. día miércoles nos hacía una pregunta, es ¿cómo aconsejo a alguien que no se siente justo? Que de hecho es lo más normal. O sea, yo no me Sí. animaría a decir, yo soy justo, Ujú, levanto, o sea, levanten la mano los justos ujú. y Sebastián Martínez levanta la mano. No, no me creo para nada justo. Pero cuando uno es justo es porque fue fiel a la ley de Dios, por eso es Claro. justo. Y eso es fe. Entonces Eh, está todo ligado. yo anoté al final de todo este estudio una palabra que la tengo que decir ahora, que es la humildad. Me parece que ahí también está la clave de esto que estás diciendo. Yo puedo decir soy justo si es que realmente estoy en relación, en vínculo con Dios. Pero lo digo desde la humildad. Ujú. A ver, a mí me gustaría, yo creo que Satanás, que trabaja muy bien y ha tenido éxito en su trabajo, ha confundido y ha mezclado las palabras. Ujú, La palabra humildad yo creo que es una de esas que ha tocado tanto como fe, porque estamos ujú, erróneamente convencidos de algo que no es, sí, porque creemos que fe solamente es creer en lo que no veo, ujú, y fe es mucho más que eso, es ser fiel a Dios, eso es fe. Humildad también, a veces confundimos la timidez ujú, con la humildad. A veces creemos que humilde que es esa persona porque es tímida. sí, O confundimos humildad con pobreza. Mira qué humilde. también. Y humildad no tiene que ver ni con pobreza ni tiene que ver con timidez. O sea, Está más el que cerca es del el... pobre del espíritu en todo caso. Claro. Pero, a ver, el humilde, lo mismo pasa con la palabra manso, Ujú, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿quién es el sí, manso? El tranquilo. Humilde y manso van totalmente de la mano en el concepto hebreo y tienen que ver con el que se vacía del yo. ujú, ujú, El humilde es ujú, el que, o sea, vos podés ser humilde teniendo plata, sí, siendo sí, rico, sí, económicamente hablando, ¿no? Podés tener una ujú, empresa y tener mucho dinero y ser humilde, ujú, correcto. Y podés sí, ser sí, humilde si sos una persona extrovertida, una persona sociable, una persona que no le tiene miedo claro. al micrófono, ¿no? Por Ujú, decirlo de alguna ujú, manera. Entonces, la humildad tiene que ver con el concepto de me vacío del yo. ujú, Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es la definición perfecta de humildad. claro. Y fíjate vos, lo que estás diciendo, hasta podría decir qué rico que soy si uno reúne esas características, ¿no? Porque esa es la verdadera riqueza.
Completamente, completamente de acuerdo. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros andamos a contrasentido. Por algo estamos separados de Dios, que eso es pecado, y por algo pensamos de esta manera las cosas, ¿no? Ujú. Ese chip es el que Dios nos va a cambiar. Y poco a poco creo que es lo que hace el cambio este de carácter, que es lo que vamos a llevar al cielo. Completamente, completamente. Y después me gustaría, porque estoy viendo acá mi cronómetro y estamos cerca ya de la Sí, primera sí, sí. pausa, me gustaría reflexionar en un par de frases que marqué y yo estoy convencido que vos también ahí en tu manualcito, en tu librito las marcaste. A ver, a ver. Le hablo acá a mi amigo Lucho, pero también le hablo a la persona que está del otro lado de la radio, o tal vez mirándolo a través de YouTube o a través de Facebook. Hay una frase en el día domingo que dice, solo quienes no entienden la gravedad del pecado pueden creer Mm, que Dios tiene la obligación de salvarnos. Me la copié. Solo el que no entiende la gravedad del Mm, pecado puede creer que Dios tiene la obligación de salvarnos. O sea, ujú, vivimos sin darnos cuenta lo que es el pecado. ujú. Vivimos nuestra vida sin darnos cuenta de lo Mm, grande, de lo inmenso, de lo dañino, de lo perverso que es el pecado. sí. Mm, Vivimos la vida sin mm, percibir lo que es el pecado. Entonces, por eso me gustó el título del día domingo, que es Reflexiones del Calvario. Cuando uno sí. analiza y uno tiene en mente la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo, lo que padeció Cristo, automáticamente uno tiene que darse cuenta que la salvación viene por Cristo. No, yo no tengo chance de ser salvo, yo no tengo Ujú, chance de alcanzar por mi propia cuenta la salvación. ujú, Mirar la cruz todos los días, reflexionar en la cruz todos los días, reflexionar en las manos, en el cuerpo sangrando de Cristo, en el sufrimiento físico que sufrió, en el sufrimiento psicológico que sufrió nuestro Salvador, ujú. claramente me obliga a ser humilde porque tengo que reconocer que todo eso Mm, lo padeció el mismísimo Dios para darme la salvación a mí. Y tengo otra frase más, Lucho, remarcada. Bueno, después remarqué todo un párrafo, pero tengo otra frase que dice, todas las riquezas del mundo no tienen suficiente valor para redimir a un alma que perece. O sea, tal cual. toda la riqueza del mundo no alcanza para salvar un alma. Ujú. Tenemos que entender esto, porque en nuestra economía, nosotros a veces creemos que tenemos la chance, ¿no? La famosa salvación por obras. Sí. Pero la Biblia es clarita, solo por fe, fidelidad, te hago Ujú. justo y te salvo. Viste que tenemos esa frase hecha, Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer mi parte. Y es un terreno tan peligroso ahí, ¿no? Yo Ujú. no sé si lo mío es muy limitado, pero yo creo que a lo sumo lo que puedo hacer es aceptar la propuesta que Dios me hace. ¿Y sabés que necesito ayuda de Dios para aceptarla? Sí, sí, completamente, completamente. Es que uno puede producir obras, pero ya no son obras mías, son Ujú, obras que se producen a través de la fe. Por eso Pablo dice, bueno, mostrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar en mis obras la fe, claro, porque la fidelidad, obvio que produce obras, ujú. pero son obras ya producto de el amor y del propio Cristo transformando mi vida, no son mías. Ahí es donde calza Eso, el ya no vivo yo, sino Cristo en mí, ¿no? exactamente, la Eh, humildad pura. Exactamente. Esa es la única forma de entender ese texto, en realidad. Bien, Sebastián, tenemos que hacer una primera pausa. ¿Mm? Me gustó mucho también esto de las reflexiones del Calvario. Anoté la misma frase y son esas expresiones que te dejan pensando, ¿no? ¿Cuántas Ujú, veces casi como que negociamos con Dios? Porque tenemos mal concebido la idea de pacto. ujú. Pero bueno, hacemos la pausa y seguimos charlando. Continuamos en la Biblia hoy. ¿Cuántas ideas que podemos desprender de esta frase que sacaste de las reflexiones del Calvario, del día domingo, el librito de estudio, ¿no? Eh, Dios no tiene la obligación de salvarnos. Hasta casi que me duele pensarlo, ¿no? Pero es Sí, verdad, sí. es verdad. Sí, claro, 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 claro. Y creer que no puedo colaborar en absolutamente nada para la Ujú, salvación, también es duro, porque estamos acostumbrados a un mundo que te dice, no, vos podés, todo depende de vos, sí. sos vos, Y vos tenés que dale que hacer tu parte. podés, colaborá, tenés que...
Y la salvación acá es muy clarita, simplemente la fidelidad, pero igual así yo sea fiel, no me la puedo ganar por obras. No, tal O cual. sea, yo puedo ser el hombre más fiel del mundo y obedecer la ley y todo, pero igual no. Si no hay muerte, si no hay sacrificio, no hay salvación. O sea, por más, a ver, Abraham fue justo, vamos a hablar de eso, Bien. fue un hombre fiel. Hubieron otros personajes fiel, pero la salvación solamente se produce por la muerte de Cristo, no por la fidelidad de estos personajes que fueron realmente interesantes. O sea, sí o sí, tiene que haber sacrificio para que podamos estar charlando de salvación. O sea, no hay salvación sin sacrificio. En el Antiguo Testamento, antes de la figura de Cristo, se realizaba la cuestión del santuario terrenal. De paso, esta semana estuve leyendo un libro de Elena de White que habla del santuario. El capítulo 3 habla del tipo y el antitipo. Ajá. Los tipos y los antitipos de Cristo en el santuario terrenal. Y todo hablaba de el trabajo que iba a realizar Cristo aquí en no sé si el trabajo de labor, la función que iba a realizar Cristo cuando estuviera aquí. Entonces, tener esto sumamente claro, de alguna manera me va a traer beneficios. Porque ahora voy a entender otras cuestiones, ¿no? Te quiero leer acá en la Biblia. Sí, Lucho, me ibas a decir algo. Elena White, no sé dónde es que menciona, capaz en el texto que vos empezaste a leer hoy, pero menciona que si nos tomáramos 1 hora por día para reflexionar acerca de la cruz, ¿no? Es una propuesta que nos hace, es como que entenderíamos mucho más de todo esto, ¿no? Valoraríamos mucho más. Claro, no nos agrada pensar en sangre, pensar en sufrimiento y todo esto, ¿no? Por más que no sea nuestro el sufrimiento ni la sangre, que sería lo justo, de paso. Exactamente. Exactamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos a una carta cortita del apóstol Pedro, capítulo 1, ahí en la presentación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice él, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá Pedro, claramente, él ya convencido de esto, Pedro, que fue una persona que en algún momento creyó que él podía llegar a ser salvo por obras, una persona que él creía que por los méritos lograría, porque, a ver, y no lo quiero culpar a Pedro, la sociedad de ese momento pensaba así. A ver. Los méritos. Era un reflejo de su sociedad. Completamente, como somos nosotros hoy. Entonces, acá Pedro ya convencido, un Pedro ya más mayor, un Pedro ya que había conocido personalmente a Cristo y que había experimentado una transformación producto del Espíritu Santo, él ahora dice, miren muchachos, ni el oro ni la plata, no hay nada que te haga cambiar. Lo único que te transforma, lo único que te cambia, es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá los traslada a sus oyentes, judíos en su mayoría, a entender que aquello que habían experimentado durante muchos años, que había cesado y que debía cesar, y que cesó. Yo pienso esto, ¿no? A ver, si el pueblo judío no acepta al Mesías, a Cristo, el Mesías, el ungido, no lo aceptó, ¿por qué cesaron los sacrificios? Claro. ¿Por qué hoy no tienen el sacrificio continuo? ¿Por qué hoy no siguen realizando en el templo, en sus templos, un sacrificio? Claro. No he tenido la posibilidad de dialogar con alguien, algún judío, para que me lo explique por qué, si no aceptan. O sea, la historia, el nacimiento de Cristo va más allá de la alteración del calendario y de estar viviendo en el año 2021. Va con un cambio en lo más profundo de absolutamente todo. Desde nacer una nueva religión, un nuevo pensamiento como es el cristianismo, hasta le cambian la costumbre a una de las religiones, una de las religiones más antiguas, o la más antigua, que es el judaísmo, ¿no? Y esto es realmente importante porque tener en cuenta de que se necesita un sacrificio para el pacto nos hace ser conscientes de lo pecadores que somos y de quién fue el que hizo el sacrificio por nosotros. De ahí lo que decís vos, Lucho, de contemplar la imagen de la cruz todos los días, no sé si 1 hora, yo diría
un tiempito, contemplar la imagen de la cruz y del sacrificio de Cristo por nosotros. Ujú. Eh, Vuelvo a mis formas de entender las cosas. Busqué las palabras cuando hablábamos de pacto y sacrificio. Vos mencionaste una, rescate. El rescate por precio, ¿no? La idea de rescate se pagaba algo, o sea, tenía un precio. Y el precio ese fue la sustitución. Y claro, y empecé a pensar, ¿qué denominador común tiene todo esto? El pacto es propuesta de Dios. El rescate lo hace Dios. El precio fue Él. Sustitución. O sea, solo Dios. ¿Y qué hago yo? Dice alguno, ¿no? ¿Y yo qué hago? Claro, ¿no? Pero, viste, cuando te pones a razonar esas cosas, vos decís, wow. Y anoté al lado una frase, un pensamiento que me surgió en el momento. Perdón, estoy leyendo si están viéndome, pero si no lo hubiera hecho a todo esto, ¿no? Al pacto, al sacrificio, al rescate, a la sustitución, Dios hubiera sido justo. A ver, es lo justo. Es que la paga del pecado es la muerte. Pero vos fíjate que acá Dios tiene algo más que justicia, ¿no? Dios es amor. Ese es su carácter, su esencia. Y eso es lo que estaba siendo discutido en el marco del gran conflicto, ¿no? O sea, Dios con esto está solucionando, por un lado, nuestra caída, pero por otro lado se está vindicando también su nombre, que Sí, es claro. el gran tema en discusión. Viste que nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que pensamos que lo más importante de esto es que Dios nos salve y nada más, hasta entendiéndolo bien, ¿no? De que no nos salvamos nosotros ni por obras, pero en realidad el gran tema es la discusión de quién es Dios. Dios es amor, y eso fue lo que se discutió. Es tan fuerte cuando te das cuenta de que el sol no se mueve y que no sale del este y se oculta en el oeste, y que realmente, y cuando sos chico y te decís, mirá el sol, y cuando alguien te enseña y te dice, mirá, el sol está quieto, los que nos movemos somos nosotros. Wow, es fuerte, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo? O sea, está tan centrada la vida en el yo, que a veces, bueno, vuelvo al mismo concepto. Satanás ha metido ciertas ideas dentro de nuestra sociedad, y lo hizo a lo largo de toda la vida, de toda la historia de la humanidad. Y realmente creemos que merecemos la salvación, o creemos que tenemos, bueno, y que Dios tiene la obligación. Exactamente. Sí. No es así. No es así. Qué diferentes que somos de Dios. Porque nosotros pensamos en nosotros mismos. Para mí, yo soy el importante, ¿no? Todo esto que estamos viendo es lo... Y para Dios, fíjate vos, para Dios coincidimos, para Dios yo soy importante. Pero Él está pensando en otro y yo estoy pensando en mí mismo. Eso habla a las claras de lo diferente que somos. Exacto, exacto. Déjame leerte una partecita en este párrafo que encontré, me encantó. Me pareció realmente muy buena la historia, la ilustración. Nunca la había leído, a mí me encantan las ilustraciones. Esta me parece realmente muy buena. Dice, imagina que el hijo de alguien, y yo pensaba en mi hijo Juan Sebastián, que tiene 7 años y que es muy travieso, y que realmente me siento casi protagonista de esta historia. Nunca pasó. Perdón, pero... Permitime decir la frase que siempre te dije, la fruta no cae lejos del árbol. No, sí, es verdad, Juanse es muy parecido a mí. Algunos dicen que es el calco, solo que no tan morochito, él es blanquito de tez, pero después el resto es exactamente igual. Imagina que el hijo de alguien, en un museo de arte, arrojara un globo lleno de tinta sobre un cuadro de Rembrandt, o otro artista, pero Rembrandt, un artista caro, y lo arruinara por completo. La pintura vale millones. Los padres, o sea, me pongo yo ahí como protagonista, a ver, yo, por más que venda todo lo que tengo, no podría ni siquiera empezar a pagar la deuda. Ni siquiera pagaría el abogado que iniciaría el trámite. Ni siquiera pagaría el marco. Ni siquiera el marco podría pagar. Vendiendo todo, ¿eh?
Esta ilustración, ¿en qué medida nos ayuda a comprender cuán grave es el abismo que ha causado el pecado? ¿Cuán impotentes somos para solucionarlo? ¿Y por qué solo el Señor puede pagar la deuda? Ujú. Esta ilustración, que no es una cosa, a ver, yo te confieso, Lucho, a veces en los supermercados ando con cierto temor, especialmente los esquivamos, por supuesto, porque no consumimos alcohol, pero viste que hay algunos supermercados que tienen una especie de un apartado especial para el vino, Ujú. para las botellas de vino. Y hay botellas de vinos que son muy caras. Ujú. Y yo cuando voy con Juan, especialmente cuando era más chiquito, obviamente no pasamos por esa parte porque al no consumir alcohol, pero a veces están en la entrada. Claro. Y mi terror era que Juan se tocara 1, 2, 3, 4 botellas y las tirara Ujú. y tener que hacerme cargo de eso. Y Ujú. cuando leí esta ilustración digo, wow, pobre Juanse, no lo voy a poder llevar a un museo porque si llega a estropear un cuadro o una obra de arte, no tengo cómo pagarla. Ujú. Y cuando pensé en esto y me di cuenta, digo, qué incapaz que soy de pagar la deuda de mi pecado. No tengo Ujú. chance. Sí. Pues No fíjate tengo chance. que no tenemos ni siquiera la posibilidad con nuestra vida productiva, ni vendiéndonos a nosotros mismos y nuestro trabajo, ¿no? Siendo esclavos podríamos pagarlo. Pero el único que puede hacerlo, pensando en Rembrandt, ¿no? Es que Rembrandt lo perdone a Juanse, pongamos el caso, y pinte otra vez el cuadro. Exactamente. Exactamente. Tenemos esa posibilidad. Yo no puedo hacer nada, no puedo acceder, no hay posibilidad. Pero la obediencia de la ley, la obediencia al pacto, Ujú. el amor hacia el pacto, porque el amor es obediencia también, o sea, no puedo decir yo te amo pero te desobedezco, Ujú. no puedo decir Ujú. yo te amo pero no, bueno, va todo muy ligado. Esta ligación de estos conceptos hacen que Dios me considere justo. No lo soy, Ujú. no lo soy, pero me considera justo. ¿Por qué? Ujú. Por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, sustitutivo, expiatorio, que me va a estar imputando, palabra que vamos a hablar dentro de un ratito, la salvación en esta cuenta bancaria que yo tengo sumamente negativa. Bien. Te propongo que hagamos una pausa entonces, y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Sebastián, vos hoy mencionaste, en algún momento en que comenzamos a hablar de este tema de hoy, de la fe del pacto, a un personaje, a Abraham. Abraham Ujú. es el padre de la fe. El tema este es la fe del pacto. Yo hoy te decía un poco con humor, pero también uno dice, la fe del pacto, ¿es la misma fe de la que Abraham era el papá? Claro, claro, porque la fe es una, ¿no? Y la fe, o sea, Abraham lleva el título del padre de la fe, que no significa que sea él con quien comienza la fe. Hubieron otros personajes Ujú. anterior a Abraham, porque la fe hizo que Noé construyera el arca. Claro. Porque volvemos al concepto, la fe es obediencia, fidelidad. Ujú. Noé nunca había experimentado la lluvia, sin embargo fue fiel a Dios, le hizo Claro. caso, fue fiel y construyó el arca. Enoc y otros tantos personajes. Matusalén, del que se habla muy poco, pero claramente fue una persona fiel, ayudó a construir el arca y él estaba Bueno, esperando realmente. Adán y Eva, finalmente, desde allí también tenemos que hablar de fe. Sí, para mí el primer, a ver, el primer capo de la fe es Abel. Ajá, claro. Para mí Abel es el Sí. primer capo de la fe, porque él por fidelidad inclusive recibe la muerte por el Ujú. enojo de su hermano, ¿no? Y ahí ya arranca, ¿no? Sí. El otro cree que es por obras y a mí me dijeron un corderito, yo soy fiel, Ujú. corderito. Ujú. Y Caín se empieza a enojar y el orgullo, el egoísmo, el yo. Y Abel dijo, yo fiel, y muere. A ver, con lo que estás diciendo entonces, la fe deja de existir. A ver, nosotros no podemos crear fe, pero sí podemos perderla. La Sí. desbaratamos. Exactamente. Bien. Exactamente. Porque nuestra obediencia a los preceptos, a los consejos, al pacto, nuestra obediencia al pacto produce fe. Ujú. Nuestra desobediencia la hace desaparecer. Ujú. Yo no soy el eje central de la fe, sino es Dios y el pacto. Yo soy
el tercero en esto, ¿no? Porque y el pacto tiene que ver con Cristo, ¿no? Nuestro mediador, nuestro sustituto, aquel que ofrece la muerte, el que hizo el intercambio, Ujú. ¿no? Y Abraham es el padre de la fe de alguna manera, es una manera de llamarlo también, Claro. claramente, porque el acto de fe, de fidelidad que tuvo él, que es la historia que está narrada en Génesis capítulo 22, de paso te quiero invitar a que leas este capítulo donde se cuenta la historia de la Áqueda. La Áqueda, Es fuerte esa historia. sí, Áqueda es una palabra hebrea que significa atadura. Ujú. Y a esta historia se le llama la historia de la atadura, la Áqueda, porque es cuando Abraham lo ata a Isaac. Pero yo quiero remarcar algo acá. Isaac no era un nene. Ujú. Isaac era un muchacho 17, 18, 20 años Claro, tal vez. O sea, Isaac tenía más fuerza que Abraham. Isaac probablemente. tranquilamente la atadura no era que estaba amordazado y atado. Ujú. O sea, la atadura era simbólica. Ujú. Abraham lo colocó, pero si Isaac no quería, no iba a estar dentro del altar. O sea, la convicción de Isaac era tan grande como la de Abraham. Ujú. O sea, Qué fuerte lo que dijiste recién, ¿eh? La sí, sí. atadura, a ver, si Isaac no quería, no tenía que estar en el altar. Yo de acá quiero sacar una lección que es sumamente profunda. Elena de White, para nosotros una persona inspirada por Dios, y a la hora de escribir, claramente uno nota que Dios está detrás de ella. Ella relata que el convencimiento, el poder que tenía la actitud de Abraham, hizo que Isaac no dudara. Ujú. ¿Y de qué estaban convencidos? Y este convencimiento lo trasladó Abraham a su hijo, a Isaac. Insisto, hijo joven, ni siquiera un adolescente, un joven. Eh, Isaac vio la cara de Abraham y Abraham le dijo, yo te mato, te sacrifico, pero Dios, que es amoroso y que es justo, te resucita inmediatamente. Ujú. Ah, bueno, dijo Isaac. Y Isaac estaba convencido por el Padre. A veces nosotros como padres no estamos tan convencidos, no Ujú. tenemos tanta fidelidad, nuestra fe no es tan grande y nuestros hijos no ven a Dios en nosotros. O sea, la fe no se hereda, Ujú. no se hereda, pero como decís vos, la fruta no cae lejos del árbol. Ujú. Y si yo transmito fe, obediencia, fidelidad a Dios, lo más probable que mi hijo, mi hija, vean esa fidelidad y también se ven impactados, porque eso pasó con Isaac. Ujú. Al verlo a su papá, él estaba convencido del mismo Dios. Qué tremenda enseñanza esta que está ahí escondida para que uno la pueda encontrar en Génesis capítulo 22. ¿Sabes qué pregunta anoté yo al lado de este título, La fe de Abraham? Creyó y le fue contado por justicia, ¿no? ¿Fue suya o fue importada? La fe y la justicia, de paso, ¿no? A ver, yo creo que la justicia no fue suya, él no era justo. Ujú. No. Porque acá dice creyó y creyó a Jehová. Y la palabra ahí tiene que ver con emuná. Ujú. Emuná. Ujú. Él le fue fiel a Elohim, al Claro. Señor, y le fue contado esto por justicia. O sea, vos sos fiel. A ver, yo tengo una deuda, supongamos en la verdulería, y voy a mi amigo verdulero y le digo, no te puedo pagar lo que te estoy debiendo. Y él me dice, bueno, mira, vení. El domingo nosotros limpiamos acá. Vos venís a las 8 de la mañana, vas a trabajar hasta las 4 de la tarde, vas a limpiarme todo, me vas a barrer, me vas a comer, y yo eso te lo tomo como el pago de la deuda que vos tenés de la Ujú. fruta y de la verdura que te llevaste. Ujú. ¿Correcto? Y de una manera, eso es un pacto. Ujú. Entonces, la fidelidad de Abraham, esa fidelidad que él tuvo hacia Dios, Dios se la tomó como justicia y Ujú. de esta manera lo perdona. Le fue contada. Claro. Le fue contada. Claro, a ver, pero el que decide contarlo como tal es Dios. A ver, yo no tengo la posibilidad de ir a negociar con Dios. No es que yo le puedo, Dios, hagamos una cosa, yo te barro la verdulería el domingo y vos me perdonas. Ujú. No, no, Ujú. no. No, tal No, cual. yo no puedo, no soy justo, no A ver, tengo, no tengo la más mínima chance. humanamente podemos pagar al verdulero de la esquina con obras, barriendo, limpiando, pero la deuda con Dios es imposible, ¿no? Por lo tanto,
ahí queda bien a las claras que es Dios el que decide contarlo a eso como pago, a la fe como Bueno, pago, para ser a más la exacto fidelidad. exacto. Para ser más exacto en la ilustración que hice, en realidad el verdulero al que le estoy debiendo me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo el domingo, en vez de pasarlo con mi familia, o el sábado, o el día que yo descanso, voy a venir y voy a barrer yo la verdulería, voy a Ujú. acomodar todos los cajones, y ese dinero que yo te tendría que pagar a vos si vinieras, te lo voy a acreditar a tu cuenta. Tal cual, tal cual. O sea, Eh, yo simplemente acepto, pero en realidad sí, no tengo la posibilidad de hacer nada. No es sí, que yo puedo barrer la verdulería para pagar esa deuda. tal cual. Es el mismo Dios el Ujú, que va más allá de la propuesta, del pacto, ujú, del ujú. vínculo, y Él, al enviar a su Hijo, ofrece el sacrificio que me ofrece la salvación a mí. Ahora, al creer yo, al aceptar y al ser fiel como Abraham, se me cuenta como justo. Ujú. Abraham se dio cuenta, era consciente de su incapacidad absoluta de pagar. Ujú. Tal vez ahí lo podemos resumir en la palabra humildad, ¿no? Era consciente de que necesitaba también una entrega total. Siempre está el yo de Sí, por medio, ¿no? Hay que entregar el yo. y Abraham era una persona que, a ver, él Tenía deja recursos. todo, sí, sí, y deja todo por seguir a Dios. Ujú, Él lo conocía a Dios y deja todo. Ahí está el acto de fidelidad. Cuando él abandona absolutamente todo, deja su lugar y se va a peregrinar por una promesa que Dios le hace. Pero claro, tiene sus actos fallidos donde él demuestra su humanidad y su falta de fidelidad. De paso, Dios le promete un hijo, él en algún momento cae en la tentación de la duda y cree que puede ayudar a Dios. O sea, claro, cuando Dios realmente no nos necesita, y no, nos cuesta un montón entender esto, Dios no nos necesita a nosotros para el ujú, proceso de la salvación. no, claro. Abraham dijo, bueno, lo ayudo a Dios. Pero Dios no necesitaba ayuda y en esa ayuda él le fue infiel a Dios. Y por eso Dios lo prueba con este hecho luego, con su hijo amado, con su único, porque dice el único hijo, aunque no era el único, pero era el especial, porque estaba Ismael también, pero la Biblia en Génesis 22 dice que Isaac era el único hijo. Entonces lo prueba y con esa prueba él se da cuenta, bueno, acá está, esta es la fe, esta es la fidelidad que yo necesito. Y ahora sí, este es el padre de la fe. ¿Sabes Porque qué, ¿sabes qué pasa, Sebastián? Que nosotros cuando planteamos estas cosas así, de que no podemos hacer nada, que Dios es el que hace, eh, como somos extremistas en los pensamientos, pensamos, ah, no, pero eso parece gracia barata. Yo no hago nada, listo, ya está, entonces, ¿no? Decime si no es un riesgo, justamente. sí, 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 sí. Sí, sí, es un riesgo que muchas veces tomamos. Pero, a ver, hay que ser fiel. El enemigo ha hecho esto y ha metido esa idea de me merezco el cielo, la gracia barata, ¿no? Así se lo llama en teología. Y Dios me perdona todo y llego al cielo así como esté, yo tal, ya Cristo murió. Y no es así. No, claro. No es así. Uno tiene que obedecer. La fidelidad forma parte esencial del pacto. Es la parte. O sea, vos vas a una concesionaria. Primero que en ninguna parte del mundo pasa lo que pasa en Argentina, que uno paga Ujú. 6 años un auto para que se lo den. Nunca, en ninguna Sí, parte. Aquí cerquita en Chile no nos pueden entender cómo es esto de los planes de ahorro que hacemos nosotros. Como que verdad. vos pagás 6 años para que te den el auto. En cualquier parte del mundo vos empezás a pagar y te dan el auto, inclusive la casa. Y Ujú. después estás años pagando el auto o la casa. Pero vos adquirís una obligación de pago. Cuando vos dejás de pagar, automáticamente lo perdés. Ujú. Esa es tu parte tu obligación en el pacto. Y nuestra obligación tiene que ver con la fe, con la Ujú. fidelidad. Esa es nuestra manera de pagar, siéndole Ujú. fieles a Dios. Ujú. E inclusive, bueno, tal vez en el próximo bloque hablamos de esto, pero la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que yo para ir a pagar la cuota, en realidad lo que tengo que hacer es ir al banco de Dios. Ni siquiera es mía la plata. Correcto. Es así de simple. Ni siquiera es mía la posibilidad de pagar. O sea, todo lo hace Dios. Pero tiene que haber una actitud.
Ujú, Tiene que haber esa actitud que nosotros le decimos fe. ujú. Esa es la palabra, ¿no? Y tiene que ver con esa acción, con ese acto de obediencia, de fidelidad, de amor. Porque el amor, la obediencia está totalmente ligado al amor, que es un principio, no un sentimiento pasajero como algunos lo ven. Tiene que ver con un principio que y está relacionado íntimamente a la fidelidad. Bien, Sebastián, tenemos que hacer la última pausa, pero ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy, la fe del pacto, la fe de Abraham, del papá de la fe, aunque no es una fe creada por un ser humano, la fe es por el oír por la palabra de Dios, dijimos. Eh, o sea que en este contexto, haciendo el paralelismo con esta forma de comprarse el auto en la Argentina, ¿no? De pagar todos los meses la cuota. La fidelidad sería decidir creer que va a haber plata en el cajero de Dios e ir a retirarlo. Exactamente, Y después ir a pagar a donde tenga que pagar. exactamente. ¿Y por qué me cuesta tanto? Porque creo que yo soy el que puede, de alguna manera, buscar el dinero. Ujú, Porque me confundo y creo que el dinero es mío también. claro. ¿Y por qué tendría que pagárselo entonces? Exactamente. ¿Y por Si qué? ya A ver, tengo derecho al auto, si ya arreglamos que... ¿Por qué no me entregás el auto en la tercera cuota, por lo menos? ¿No? Bueno, ¡Wow! Somos complicados. bueno, es un pensamiento muy argentino. ¿Para qué voy a seguir pagando si ya lo tengo el auto? Ujú. De hecho, hay Eso es muchas robar. personas que... Exactamente. Pero nosotros, nuestra mente, wow, lo tengo, ¿para qué para qué lo voy a... Ujú, ¿Para qué lo voy a seguir pagando si ya lo tengo? ujú. Un pensamiento interesante. La Biblia y esta semana uno de los temas que trataba era acerca de las promesas que la Biblia nos ofrece en este tema del pacto. Y aparece una historia que yo quiero leerla porque me pareció muy, muy útil, muy real, A ver. muy actual. Y se cuenta la historia del famoso cardenal Belarmino, Mm, el gran apologista católico. Apologista es una persona que discute, pero con el afán de ponerse de acuerdo, pero no con el afán de discutir por egoísmo, sino, bueno, sí, vamos sí. a debatir. Ujú, Un apologista católico que durante toda su vida luchó contra el mensaje de la justificación solo por la justicia imputada, ujú. ¿no? Mientras agonizaba, le llevaron los crucifijos y los méritos de los santos para darle seguridad antes de morir. Pero Belarmino dijo: llévenselos. Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Es impactante, ¿no? Sí. Porque al acercarse al final de su vida, mira hacia atrás y ve cuán vanas y cuán inútiles son todas las obras para ganar la salvación ante un Dios santo, y por lo tanto cuánta necesidad tiene de la justificación de Cristo, ¿no? Y realmente cuando uno está frente a situaciones críticas, frente a situaciones límites, dice la psicología, uno se da cuenta de lo pequeño que es, de lo chiquitito que es y de la necesidad de alguien superior, que en este caso es Dios. Frente a la enfermedad, frente a los problemas que uno dice, yo no lo puedo solucionar, no tengo chance, no hay manera de escapar a este problema, pero gracias a Dios puedo. Y Ujú, realmente necesitamos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fidelidad ujú, en aquel que nos da el perdón en su sangre, y es Cristo Jesús. ujú. Eh, pues a Abraham le pasó que es el padre de la fidelidad, llamémoslo así, y, y cuando dejó de ser fiel, falló, Claro. ¿no? O sea que la fidelidad es una forma de vida, es un estado, te diría, ¿no? Ujú. Que no nos es natural. Por lo tanto, tenemos que vivir en sintonía con Dios para tener una forma de vivir fiel. Mientras más nos acercamos a Dios, todo esto se hace más natural en nosotros, pero hay que entender, como decís vos, Lucho, y subrayarlo esto, no nos sale naturalmente esto. Ujú, ujú. No es Y que Dios nuestro sabe. ADN, exacto, no es que nuestro ADN naturalmente somos desobedientes por naturaleza, somos pecadores por naturaleza, somos cuestionadores por naturaleza, Ujú, somos egoístas por naturaleza. Entonces, eso se llama pecado, y esa es la carga que traemos al nacer ya.
Ujú. Entonces necesitamos esa ayuda de Dios para que nos despoje del egoísmo, para que nos haga más humildes, para que pueda Él transformarnos. Y esa realmente es la transformación de la que habla la Biblia. Ujú. Y todo esto se realiza a través de la fidelidad, de la fe en Dios. Ujú. Por eso no se mueven las montañas, ¿no? Cristo es muy claro, o sea, si ustedes lo piden, pero lo piden de una manera fiel, se va a mover una montaña, Ujú. se va a correr de acá para allá. Y la Biblia habla de muchas promesas. Una es esa, la fidelidad te ayuda a que vos inclusive puedas mover una montaña. Pero a Ujú. nosotros nos cuesta creer, ¿cómo voy a mover una montaña? Sí. La Biblia y Cristo dice, mira, vos sos fiel, la fe va a mover montañas. Pero nosotros no somos fieles y ahí está el gran problema. Por otro lado, si no entendemos bien este tema, podríamos llegar a caer y mirá si se mueve la montaña. ¡Wow! Moví la montaña. Moví la montaña. Qué fe que Moví la tengo, ¿no? montaña. Qué grande que soy, ¿eh? Che, podría. ¿Y si lo ayudo a Dios? Porque mirá que ya moví la montaña. A ver si encuentro. Hoy te comenté algo por una frase que vos dijiste, que encontré en estos días un pensamiento de Moody. Siempre se puede saber cuando un hombre está muy lejos de Dios. Siempre habla de sí mismo y de lo bueno que es. ¡Wow! Con mi fe moví la montaña. Yo ¿No? pude. Exactamente. Esa es la vereda de enfrente, ¿no? Termina siendo no fidelidad, también eso. Exacto. Sí. Quiero leer algunos textos bíblicos que aparecen en esta semana. Textos que son realmente alentadores cuando uno se da cuenta que no tiene la chance. Cuando uno se da Ujú. cuenta que yo no puedo ser salvo. No puedo llegar a ser justo si no fuera por la gracia Ujú. infinita, ese regalo que Dios nos da, que es la muerte de Cristo. En Salmos capítulo 34, versículo 8 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y la palabra gustad me llama mucho, o degustad, Ujú. probarlo, ¿no? Cuando uno hace una degustación de algo, es alimento que uno va y prueba. Y a quién no le gusta, ¿no? Probar algo rico, probar algo diferente, algo nutritivo, algo sabroso, nos encanta. Ujú. Pero muchas veces no experimentamos a Dios, no lo probamos a Dios en el sentido sincero de la palabra, que es Sí. conocerlo, probarlo. Mira, lo voy a conocer, me voy a tomar el tiempo de conocerlo. ¿Cuántas personas hemos creído que eran arrogantes, que eran, bueno, aburridas, y Ujú. cuando las probamos, cuando las degustamos, cuando las Ujú. conocemos, resulta que se transforman en nuestros mejores amigos, Sí. en Y nuestros decís, confidentes? ¿cuánta riqueza tiene esta persona? Bueno, con Dios pasa exactamente lo mismo. Ujú. A veces lo vemos lejano, no, Dios está tan ocupado, es el Padre Celestial, es el Dios del universo, no me va a atender, no me va a escuchar, Sí. y nos ponemos barreras para no degustar de Dios. Ujú. Entonces, la invitación que te quiero hacer es acércate a Dios cada día. Como dijo Lucho, nuestra fe se acrecenta cuando uno escucha y uno escucha cuando lee la palabra, o sea, la lectura de la Biblia, la oración, este ejercicio tan lindo que tenemos de conocer a Dios, nos ayuda a acrecentar y a degustar a Dios. Y cuando lo conozco, dice Salmos, y soy fiel, soy bienaventurado. Ujú. Hay otro texto en Mateo capítulo 11, versículo 30. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acá está hablando Cristo diciéndote, mira, yo te transformo, es una promesa, yo te cambio lo que vos llevas y te doy lo mío. Lo mío es ligero, tu carga, Ujú. tu pecado es realmente difícil de llevar, pero yo te lo llevo, te lo cambio, Ujú. te lo intercambio, o sea, una promesa. Yo te doy la mía. Como yo no tengo pecado, mi carga, mi yugo es liberito. Claro. O sea, qué lindo que es cuando uno está haciendo una expedición, una caminata, no sé, subiendo algún cerro, alguna montaña, y lleva una mochila pesada y viene alguien que realmente es más fuerte y que no lleva casi nada, y me dice, déjame, yo te cargo la mochila, yo te llevo,
O qué lindo, ¿no? Cuando nuestros hijos dicen, papá, yo te ayudo a llevar las bolsas del supermercado. Y uno reparte la carga, ¿no? Ujú. Y eso es lo que quiere hacer Cristo con nosotros. Y no es Y solo esto una es cuestión del peso de las cosas, sino de la situación, ¿no? De la actitud también. Cuánto alivio. claramente, porque en esta época de pandemia, donde estamos un poquito nerviosos, Mm. donde estamos un poquito angustiados, donde la carga que tenemos es grande, acá Cristo te dice, mira, cambiemos, cambiemos. Yo llevo tu carga, vos llevas la mía es ligera. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados. O sea, tenés que ser justo, Ujú. justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por la fe, por la fidelidad tenemos paz gracias a nuestro Señor Jesucristo. Acá hay un texto realmente claro. Vas a ser justo cuando tengas fe. La fe es fidelidad gracias a la muerte de Jesucristo. Y te leo el último texto, Lucho. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Sino, hablando de Cristo, el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesucristo, Dios, fue fiel, tuvo fe. Él Ujú. obedeció su parte del Ujú. pacto. Siendo el Dios, Ujú. toma forma, figura, se transforma en un siervo y se humilla y recibe azotes, golpes, humillación, para que yo tenga la chance de ir al cielo. Ese Ujú. es el intercambio. Contemplar todos los días este sacrificio me ayuda a conocer a Dios y me obliga de alguna manera, porque yo no puedo pararme frente a la cruz, ver el sacrificio de Cristo y no me pueden hacer la fidelidad. Ujú. Viste que muchas veces, Sebastián, eh, explicamos esto de la justificación, en cómo Dios nos ve. Con esto de la sustitución decimos, Dios te ve justo. Ujú. Pero no sé, parece como que nos imaginamos, yo he escuchado a veces algunas explicaciones, vos estás acá atrás parado y Jesús se pone enfrente, ¿no? Entonces Dios no te ve a vos, lo ve a Cristo, ¿no? Y vos desapareces de escena de alguna manera, pero seguís estando ahí. Ujú. Y tal vez para graficarlo, sí, es un lindo ejemplo, pero Dios te ve justo porque Cristo, con su sacrificio, con su sustitución, te hizo justo. Por ahora tal vez digamos, seguimos siendo injustos. Va a llegar el momento en que eso se va a plasmar y vamos a estar día a día y nos vamos a ver cara a cara, ¿no? Ujú. Pero va mucho más allá de que Dios nos ve. Dios nos hace justos. Ujú. Y eso es lo que tenemos que creer, vivir en consecuencia. Creer que somos justos por el sacrificio de Cristo. La línea es muy delgadita, ¿no? Ujú. Porque a veces es verdad, tenemos que, porque el pecado muchas veces nos hace, mira, vos no sos merecedor del Ujú. perdón, vos no sos justo, sos pecador. Satanás muchas veces nos molesta de esa manera, nos tienta de esa manera. Cuando uno sabe que a través de la muerte de Cristo y a través de la obediencia, de la fe, uno es justo, cambia, ¿no? Dios me ama, envió a su Hijo, envió al mismo Dios a morir por mí. Ujú. Y esa posibilidad me da la chance de vivir eternamente en el cielo con Él, la salvación que Ujú. yo no merezco, Tal pero cual. Él me considera justo, me transforma y me hace justo. Entonces, vivir con eso realmente es una manera diferente de vivir, y es una manera linda de vivir, porque ahora yo digo, bueno, gracias a Dios y solo gracias a Él puedo acceder al cielo. Y te cambia la perspectiva de la vida y realmente te hace vivir más tranquilo. Bien, Sebastián, nos queda un solo tema, ¿no? Sí, nos estamos despidiendo de este trimestre que ha sido apasionante, súper provechoso, muy educativo. Y el Ujú. último tema se titula La vida del nuevo pacto. Hemos hablado Ah, del pacto antiguo, del nuevo pacto, del mejor pacto, pero ahora vamos a hablar de la vida del nuevo pacto. La última, el broche, el cierre para este trimestre que ha sido realmente, estos 3 meses han sido
muy provechosos para nuestra edificación. Un crecimiento realmente. Gracias, Sebastián. De nada. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.